Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Sanamente. Hoy tenemos un capítulo lleno de novedades que les quiero contar a continuación porque hablaremos sobre salud mental pero enfocada en hombres. Esta es una conversación poco común, está debajo de la alfombra de la mayoría de los hogares y los hombres necesitan una nueva mirada sobre la salud mental para enfrentar sus propias necesidades. Es un grupo que tiene grandes estadísticas de malestar y por lo mismo queremos hablar sobre eso con el psicólogo clínico y el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Emilio Comte. Además, vamos a conocer un poco más de la mano de la experta española Ana Forés cómo podríamos trabajar la resiliencia en la comunidad educativa, un tema que nos va a convocar hasta que lo resolvamos. Todo eso y tanto más en este capítulo que ahora comienza. Las personas no siempre encontramos las palabras para explicar lo que sentimos. A veces lo que pasa por dentro es complejo, es indescriptible, es más bien confuso. ¿Qué pasaría si en vez de decirlo, lo dibujáramos? Hoy conoceremos la historia de una ilustradora que a través de una jirafa está ayudando a muchos otros a mirarse y comprenderse mejor. ¿De qué manera? Se preguntarán ustedes. Matías Sandoval nos cuenta en la siguiente nota. Hay personas que te escriben cuando tienen tiempo y hay otras que sacan el tiempo para escribirte. Una jirafa rosada y con lentes, que analiza a los humanos, cuestiona sus emociones y con humor e ironía los enfrenta a sus propias contradicciones. Una terapeuta poco convencional que no busca dar respuestas, sino más bien hacer preguntas. Ok, escúchame con atención porque voy a hablar muy rápido. Claramente tu concentración dura menos de 2 minutos. Detrás de este ácido y a la vez cercano personaje está María Inmaculada Guadarrama, o más conocida como Guada, ilustradora venezolana radicada en Chile hace ya varios años, quien ha hecho del dibujo una forma de explorar el mundo emocional. Entre mis diálogos internos y las cosas que se me ocurrían que eran como graciosas, porque no siempre quería hablar de algo denso, ¿sí? A veces quería reírme de mí misma. Y en este deseo de reírme de mí misma nació esta voz un poco crítica, un poco irónica de la jirafa. La jirafa es una jirafa terapeuta que su misión siempre era sacarme de mi papel de víctima o mi papel de enrollada, por así decirlo. Una jirafa que en redes sociales ya suma más de 1 millón de seguidores. Un lugar donde Guada comparte sus viñetas, las cuales nacen de un anhelo de poder expresar sus pensamientos más internos. Porque en sus dibujos no solo encontramos personajes, también hay preguntas, contradicciones y emociones que muchas veces son difíciles de poner en palabras. Yo comencé a hacerlo como una especie de terapia, la verdad. O sea, lo hice porque no me sentía quizás escuchada por mí misma o por los demás, no sé, quería hablar de cosas que yo no decía, quería atreverme a sacarlas y había muchísima catarsis en el hecho de primero pensarlo, el boceto, la escritura, el dibujo y luego al final del proceso compartirlo. Tú sientes que al compartirlo cumplió esa función, ya no es un dolor interno individual, es algo que si alguien lo vio y conectó y dijo, wow, me pasó y cuentan sus historias en los comentarios, yo digo, bueno, ya, no me siento sola, es como algo increíblemente sanador. Un proceso que va desde la idea, al boceto, al dibujo y finalmente a compartirlo. Un recorrido que no solamente transforma la obra, también transforma a quien la crea. Y en ese ejercicio tan íntimo ocurre algo inesperado. Otras personas comienzan a verse reflejadas. Enamorada de tus dibujos desde hace años. Te abrazo tanto, vi el primer cómic cuando uno de mis mellizos no lo logró y el otro se aferraba por vivir.
Es tal cual lo cuentas. Y también es cierto que hay que soltar y confiar. Lo lograste, quedó hermoso, identificado totalmente. Wow, justo me siento así en estos días. Si tú estás scrolleando en redes sociales y te encuentras con un relato y ese relato te recuerda un poco a algo que tú viviste pero no tenías palabras para explicarlo, pero lo ves en dibujo, eso te hace sentir un poquito acompañada y pues conectas con eso. Y siento que eso ha pasado mucho con el trabajo. Siento que esa es la función del artista, un poquito como hablar de esas historias que pueden ser individuales, pero que también son compartidas y colectivas con muchas personas. El arte y la comedia son dos elementos que atraviesan todo su trabajo, al igual que la idea de entender la salud mental desde una mirada integral. No soy psicóloga, pero respeto muchísimo a los psicólogos. Siento que estamos en un momento en donde hay una crisis de salud mental importante y siento que los psicólogos no alcanzan los psicólogos nada más ellos que sean los encargados de poder abordar todo esto que significa la salud mental o el bienestar. Y el arte es sí o sí una de las cosas que más puede ayudarte a alcanzar un bienestar o a conocerte a ti mismo, porque cualquier forma de expresión es sanadora, porque el ser humano es naturalmente creativo, somos creativos por excelencia, somos contadores de historia naturalmente. Una jirafa que ahora se está preparando para dar un salto a las series animadas y así seguir recordándonos que tal vez no siempre tengamos las palabras exactas para explicar lo que nos pasa, pero a veces basta una viñeta para identificar lo que sentimos y transformarlo en algo que podemos ver y compartir. Y recuerda, humano, eres el autor de tu propia historia. Pero por favor, dime que no estás escribiendo un drama eterno sin final feliz. Hoy queremos hacer un foco específico en los hombres. Tienen índices altos de suicidio. También son personas que consultan poco y por lo tanto acceden a menos diagnósticos que las mujeres. La salud mental de los hombres hoy además tiene distintos niveles de estrés porque la sociedad ha cambiado mucho y queremos profundizar en esta materia, conocer un poco más sobre cómo este grupo de personas está enfrentando los desafíos actualmente, y para eso estamos de la mano del académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y experto, además en trastorno de alimentación en hombres, Emilio Comte. Bienvenido. Muchas gracias, Paloma, un placer estar aquí. Quisiera partir por el último punto porque las mujeres sobre todo estamos muy acostumbradas a hablar mucho de nuestro cuerpo o a que otros lo hagan. Estamos acostumbradas a ser objeto de comentarios, foco de atención, lo hemos sido históricamente desde la publicidad y por lo tanto comprendemos por qué tenemos tan altos trastornos alimenticios, ¿no? Pero nunca hablamos de los trastornos alimenticios de los hombres. ¿Qué tan prevalentes son y qué tipo de trastornos tienen? Vos sabés que yo estudio esta problemática ya hace varios años. Y cuando yo empecé a estudiar esto, estaba la idea de que de 10 casos de problemáticas alimentarias, uno era un caso masculino, ¿no? O sea, de cada 10 totales, 9 mujeres y un hombre. Estaba esta idea, de cada 10 casos, uno era varones. Pero hace ya unos buenos años atrás, yo estaba dirigiendo un estudio epidemiológico en Buenos Aires, donde seguíamos una metodología tradicional en el estudio de trastornos alimentarios, pero agregamos todo lo que tiene que ver con preocupación por la musculatura. Y cuando incluimos lo que tiene que ver con preocupación por la musculatura y hábitos alimentarios rígidos en relación a la musculatura, esta disparidad 10-1 prácticamente desaparece. No. Prácticamente desaparece. No es que los hombres, y esto es muy importante decir, no es que los varones no tengan trastornos alimentarios formales o trastornos alimentarios tradicionales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el ideal corporal femenino está tradicionalmente asociado con la delgadez, pero el ideal corporal masculino está asociado con la musculatura en líneas generales y con la fuerza. Entonces, si nosotros miramos con el lente tradicional, solo vamos a ver aquella proporción de hombres con trastornos alimentarios tradicionales,
Pero si incluimos en nuestra pesquisa aspectos relacionados por la musculatura, esta problemática crece exponencialmente. O sea, en el fondo lo que hicieron fue incorporar los incentivos culturales en cada uno de los géneros para poder comprender por qué podríamos estar comiendo mal, ¿no? Exactamente, sí. Además también la alteración alimentaria que yo hago para buscar la delgadez es distinta que la alteración alimentaria que yo hago para buscar musculatura. ¿Y por qué uno podría comprender? Porque la verdad, además hoy más que nunca vemos a niños chicos preocupados por el rollo de la proteína y de que cuánta proteína y cuánto músculo. Vemos a muchos niños chicos también tratando de tener mucho músculo a una edad que no deberían porque eso frena su crecimiento, ¿verdad? O sea, cuando son muy, muy pequeños se atrofian, ¿no? Y entonces, ¿cómo se comporta un hombre con trastorno alimenticio por musculatura? Mira, lo que vos decís de los niños es muy curioso. Si vos te fijas en los disfraces que los niños usan en Halloween, incluso en niños pequeños, los disfraces tienen un desarrollo muscular que difícilmente pueda ser conseguido sin una asistencia farmacológica. Entonces es como que de pequeños ya les estamos enseñando que el ideal corporal debe ser con una musculatura ya demasiado excesiva. El comportamiento alimentario desadaptativo orientado al desarrollo de musculatura, vos bien decías, tiene privilegio de determinados macronutrientes, ¿no? Va a haber una obsesión por un interjuego entre las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas saludables, pero incluso no en cualquier momento del día. Va a ser el hidrato previo al ejercicio físico y la proteína posterior al ejercicio físico. También lo que empieza es, aparece el uso de suplementación, que en algunos casos pareciera ser como suplementación inocua, como podría ser la proteína y la creatina, pero después a veces esto se extiende hacia otros fármacos que o necesitan supervisión médica y no la tienen, o fármacos que se consumen en el mercado ilegal, en el mercado negro, y las personas consumen esos fármacos sin saber la conservación del fármaco, sin ningún tipo de supervisión médica. En relación a la proteína y a la creatina también creo que se subestima el impacto que puede tener, porque puede haber algunos problemas médicos asociados a un exceso de proteína. Y además no sabes bien cómo está fabricado ese suplemento, la mayoría de las veces no leemos la letra chica y muchos suplementos vienen con otras cosas. Es que eso es muy cierto lo que decís, incluso muchos suplementos tienen adentro, se ha observado en Estados Unidos, principalmente hay investigaciones que han encontrado suplementación más riesgosa del tipo esteroides en suplementos que se venden ahí en venta libre. Emilio, pero me encantaría entrar o sea, como madre de un niño, de 2 niños, me preocupa mucho la pregunta respecto de cuándo una conducta tiene riesgo, porque cuando uno identifica una conducta de riesgo alimentario en una niña, empiezas a ver ciertas cosas, por ejemplo, no sé, pues ciertos atracones, o que adelgaza mucho, o que está totalmente obsesionada con comer unas cosas y otras no. ¿Cuándo una conducta que en teoría uno debería celebrar, que es de cuidarte, de tener un cuidado con tu comida, etcétera, debería empezar a preocuparnos, tanto si nosotros mismos la estamos ejerciendo y somos hombres, o si vemos que nuestro hijo está en esa práctica? Mira, lo que mencionás es clave. Hoy tenemos el ojo muy afilado en identificar problemáticas alimentarias tempranamente en mujeres. Incluso en los colegios, las escuelas, ya está muy organizado para poder brindar asistencia temprana. Y esto es importante porque la asistencia temprana o el pedido de ayuda temprana es uno de los mejores indicadores de éxito terapéutico. ¿Qué es lo que pasa con los varones? Hoy vos pensás que no tenemos ni siquiera un nombre claro a la problemática alimentaria orientada a la musculatura. Originalmente se lo reconoció como anorexia inversa, pero después se lo reconoció como dismorfia muscular. Y sin entrar mucho en tecnicismos, estos son términos que no están muy extendidos y tampoco están extendidos en la comunidad de profesionales de la salud o en la comunidad educativa. Y además, la práctica orientada a la musculatura muchas veces parecen hábitos saludables, porque estamos hablando de un ejercicio físico, que el ejercicio físico tiene muchas bondades, y también estamos hablando del cuidado en la alimentación, y es verdad que comer alimentos preparados en casa es mucho más beneficioso que comer alimentos multiprocesados, ¿no? Ahora, el problema es
cuando una práctica saludable como el ejercicio físico y la comida preparada en casa pasa a ser un factor de riesgo, ¿no? Y acá principalmente te diría es cuando nosotros observamos dos aspectos que son claves. Uno que tiene que ver con la rigidez. Solo puedo comer esta comida y no me corro de esta comida. O sea, no hay si no es, flexibilidad. exactamente, la falta de flexibilidad en los alimentos y también el deterioro funcional. Cuando las personas empiezan a abandonar actividades que tienen que ver con mi propio desarrollo. Sin duda el ejercicio físico es altamente recomendable, pero también es altamente recomendable la vida social, el encuentro con amigos. O sea, cuando lo único que hago son ejercicios. Cuando lo único que hago son ejercicios, cuando empiezo a suspender mis actividades por ejercicios, cuando empiezo a desatender mis responsabilidades por el ejercicio o por poder proveerme de esta dieta estricta. Y también, si me permitís, cuando es una conducta adictiva en el fondo. empieza a ser una conducta adictiva, empieza a ser una conducta, te diría, compulsiva. Más que adictiva es una cuestión de compulsión, algo que no puedo frenar, no puedo evitar hacer. Y si un día lo dejo de hacer, convivo ese día con un nivel de angustia muy grande. Acá hay dos cosas que habría que tener en cuenta muy importantes. Uno es, como te digo, hay cierta suplementación que en niveles adecuados es hasta recomendable. El problema es cuando uno se escapa de esa suplementación que uno puede conseguir de venta libre y va a buscar... Cualquier mercado negro es un indicador de algo malo, ¿verdad? Cualquier mercado negro es un indicador de severidad y sobre todo también cuando uno hace mucho ejercicio físico está expuesto a tener lesiones. Y frente a la lesión, uno tiene o que interrumpir la actividad física o que bajar la intensidad. Y en estos casos, interrumpir la actividad física o bajar la intensidad se lo ve como una amenaza. Voy a frenar mi progreso. Entonces, si hay rigidez, si hay deterioro funcional, si estoy consumiendo suplementos fuera de los canales formales y si frente a las lesiones no puedo bajar la intensidad o interrumpir para cuidarme y recuperarme y volver a la actividad Tal vez tenga física, un problema. esos son indicadores de que uno necesita ayuda. Emilio, quería partir de esto, que es tu especialidad, primero porque no sabemos nada sobre esto, porque muchos padres, por supuesto, nos preocupa cómo están nuestros hijos en estas materias, y porque siempre es importante tener claves para reconocer esas señales, pero también porque los hombres han sido muy abandonados por la conversación de salud mental históricamente, cuestiones culturales que conocemos de sobra, los niños no lloran, una súper capacidad de premiar culturalmente la agresividad, el triunfo, el éxito, y todos esos valores que sostuvieron la masculinidad durante mucho tiempo, aunque también tenía mucho dolor y mucha enfermedad, esa masculinidad, hoy día además están cuestionados. Entonces, ¿cómo ves tú que es hoy el escenario de los hombres en términos de salud mental? Mira, con los hombres sucede algo muy curioso, ¿no? En Chile existen muy buenos registros de salud a nivel representativo de la nación y hay una sistematización en estos indicadores de salud y se observa que aproximadamente el 60% de los varones no reporta síntomas en salud mental frente al 50% de las mujeres. Pero lo curioso es que cuando nosotros vamos a indicadores más críticos como la muerte por suicidio, los casos de varones son 4 veces más que los de las mujeres. Y esto te diría que no solo ocurre en Chile. Yo dirijo el área de investigación de un centro especializado en trastornos alimentarios en México, que es Comenzar de Nuevo, y también colaboro con un equipo de la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde observamos que estas mismas problemáticas de referir poca problemática en salud mental es general a nivel mundial. Y al mismo tiempo tener estos otros indicadores, por ejemplo, el suicidio. Es que esto, vos dabas recién en un punto que es muy importante, que tiene que ver con la masculinidad y el ideal que tenemos del ser masculino, ¿no? Esto de que los varones tienen que poder todo, son los varones en líneas generales, ¿no? Estas son tendencias, no podemos hacer una generalización del caso. Pero hay una tendencia de que el varón tiene que poder todo y que cualquier pedido de ayuda es visto como un signo de debilidad. Entonces, esto contribuye a que haya una demora en la pedida de ayuda,
Nosotros tenemos también en todo lo que tiene que ver con la epidemiología, desafortunadamente, necesitamos que la gente nos cuente qué es lo que les pasa. Es muy difícil poder ayudar a alguien que no ha pedido ayuda, ¿no? Hay un chiste que a mí me gusta muchas veces repetir en clases, que es ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una ampolleta, ¿no? Y la respuesta es 1, pero la ampolleta tiene que querer cambiar. Entonces hay algo de la propia motivación al cambio, del propio reconocimiento de que hay algo con lo que no estoy pudiendo, y hay algo también de la actitud que supone el pedido de ayuda, que parece que no viene asociado con la idea de masculinidad que tempranamente le presentamos a los chicos en nuestro mundo occidental. O sea, es la contracara perfecta de tienes que tener músculos y ser fuerte y tomar creatina y proteína. Es lo mismo, pero no en el mundo material, sino en el mundo emocional y psicológico, ¿no? Es un correlato, ¿no? Y hoy yo creo que la presión sobre la imagen corporal en los varones está creciendo exponencialmente. Y así, cuando yo empecé a estudiar esto y se decía que los problemas alimentarios eran problemas de mujeres, yo sospecho que dentro de poco tiempo vamos a estar diciendo que la problemática alimentaria es problemas de varones, porque está extremadamente extendido esta obsesión por la musculatura, de que si yo no tengo determinada composición muscular, hay cosas que no voy a conseguir. Igual hay algo... Siguiendo con esa línea, bueno, no todo el mundo puede ser musculoso. Exactamente. Yo nunca fui una niña con un abdomen musculoso y mi estructura nunca me lo habría permitido de esa manera. Y por lo tanto hay un montón de gente que además, voy a decirlo, parte perdiendo, ¿no? ¿Cómo es la salud mental, no solo de aquellas personas que se preocupan de su mirada, sino de los otros hombres que tal vez tampoco encajan? ¿Qué características tienen? ¿Cómo lo podrías describir? Mira, una característica muy común es que los hombres, más que expresar síntomas, se expresan a través de conductas. Los hombres tienen una mayor prevalencia en todo lo que son conductas de riesgo, como pueden ser el consumo de sustancias, involucrarse en peleas físicas, conducir bajo el efecto de alcohol y sustancias. Hay una mayor tolerancia a la expresión de la irritabilidad, de la agresividad y de la violencia en varones. Perdón, la prevalencia, por ejemplo, de alcoholismo o eso, ¿realmente es mayor que las mujeres? La prevalencia, ahí el problema, siempre el problema que tenemos en la prevalencia es que dependemos de que las personas consulten. Claro. Entonces lo que terminamos observando más es más accidentes derivados por el uso de alcohol en varones que en mujeres. Entonces, o sea, siempre es el síntoma final, es el suicidio, es el accidente, es el final del camino. Y esa termina siendo la estadística que no depende de la propia declaración. Claro. Entonces, en estadísticas que no dependen de la propia declaración, ¿no?, que son más de hechos consumados, suicidios, accidentes, la proporción de hombres termina siendo mayor que la de mujeres. Qué interesante. Hemos visto que además asistimos a un momento de la historia donde vino una ola muy fuerte de feminismo y de presencia de los derechos de las mujeres, etc. Ha habido también, no sé cómo decirlo adecuadamente, pero bueno, uno no siempre es adecuado, pero ha venido también una ola muy fuerte de casos reportados de hombres que directamente se han quedado como sin conducta, ¿no? A propósito de tratar de no arruinar la situación, de no cometer algo que tampoco han sido educados mucho, ¿verdad?, para actuar en este nuevo mundo. Entonces hay una sensación como de anomia, de quedarse sin conducta, de sentirse en jóvenes se escucha mucho esta sensación de tener miedo de no saber qué hacer. Entonces, cuéntanos un poco cómo se ve eso también a lo largo de la edad, cómo lo reciben los mayores y los más pequeños. Mira, en ese sentido, los chicos más jóvenes, en líneas generales, están un poco más abiertos a revisar su propia masculinidad, ¿no? Las personas, a medida que crecemos, ¿no? Uno podría decir que en edades tempranas y en la adolescencia uno puede ser un poquito más rígido, con la madurez viene cierto grado de flexibilidad, pero otra vez que pasan los años quizás parecería que volvemos un poquito a esa rigidez. Hay hombres de generaciones más jóvenes que ya han convivido con un discurso feminista más incorporado, ¿no?, más de reconocimiento de la mujer en todo su derecho.
También existen hombres de edades más grandes, yo estoy cercano de los 50 años, ¿no? Entonces ya hombres de mi edad o incluso más grandes, como vos bien decías, esta anomia, que no saben cómo comportarse con una mujer, no saben dónde está el límite, dónde pasa de la seducción al acoso. Creo que quizás ahí también faltan referentes masculinos en los cuales se pueda pensar una nueva masculinidad que incluya también un respeto por la mujer y por sus derechos, ¿no? Vas a encontrarte algunos hombres que están abiertos a revisar su masculinidad, Pero no saben dónde buscar. no saben dónde buscar. Creo que carecemos de referentes claros, pero también tenemos algunos hombres que se sienten amenazados frente al avance de la mujer, ¿no? Creo que todavía como sociedad nos queda mucho para conversar. Pasa que los cambios sociales son lentos y la vida de las personas pasa en el momento, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de crisis en la identidad masculina, porque esta cuestión de todo lo puedo, todo lo debo poder y lo tengo que hacer exitosamente, lleva a la gran mayoría de los hombres a un gran sufrimiento que se da en silencio. Volviendo a este estudio que yo te contaba en Argentina, cuando incluíamos aspectos relacionados con la musculatura, la paridad varones y mujeres se equiparaba. Entonces tenemos un montón de varones que están sufriendo en temas alimentarios, pero un montón de otros temas que como declararlo implica debilidad, entonces no lo mencionan. Entonces hoy hay una necesidad de poder encontrar quizás referentes en los cuales los hombres puedan sentirse cómodos en su masculinidad y que la masculinidad incluso incluya el pedido de ayuda, no ver pedido de ayuda como una debilidad. Yo muchas veces le menciono a pacientes míos o incluso alumnos en el programa de magíster que dirijo en la universidad, que el pedido de ayuda muchas veces es la actitud inteligente frente a un problema. Me encantaría avanzar hacia 2 puntos, nos va quedando muy poco tiempo, pero tratemos. El primero es que ha habido últimamente estudios, reportes de un nuevo tipo de hombre, ¿no? En Netflix podemos ver estos documentales sobre la manósfera, que es una población completa que está empezando a vivir una serie de cambios en sus circunstancias. Hombres entre 20 y 40 años que se están quedando con menos trabajos también a propósito de la automatización. Mujeres que están avanzando mucho más, por ejemplo, en las carreras profesionales y también están ocupando cargos que nunca habían ocupado, en jefaturas, en directorios, etcétera. Como los cargos son limitados, eso también hace que compitan más con hombres. Hombres que tienen mucha dificultad, criados muy en el mundo digital, que tienen mucha dificultad para entablar una relación persona a persona. Hombres que tienen más relaciones virtuales a través de Roblox, a través de los videojuegos, que en el mundo real. Y que van acumulando un problema enorme de relación con las mujeres, mucho enojo, mucha frustración, y se vuelven personas además muy violentas. ¿Has empezado a ver eso en el mundo de la clínica, por ejemplo, como un fenómeno? Mira, hoy vos mencionás algo que tiene que ver con la tecnología. La tecnología está avanzando a niveles muy impresionantes, muy rápidos, y van a suponer unos cambios en la sociedad que no sé si tenemos la capacidad de anticipar. Hoy se observa que hay un privilegio por la recompensa inmediata y no un invertir más en la recompensa que viene más a largo plazo. La recompensa inmediata tiene unas características de que es muy intensa y que es efímera. Y la recompensa a largo plazo supone algunas capacidades, como todo lo que es el diseñar proyectos y sostenerlos, tolerar la frustración, capacidades que se ven un poco frustradas en esta inmediatez en la que nosotros tenemos actualmente. Sí creo que toda la automatización de los trabajos pone a los varones en un lugar en el cual todavía no sabemos bien qué es lo que va a suceder. Sí existen muchas problemáticas asociadas que tienen que ver con esto. Vos recién decías, no saben cómo relacionarse con las mujeres. Empieza a generarse mucha ansiedad social. Hay un tema que a mí me resulta de gran interés, que habría que empezar a estudiar, que tiene que ver con el consumo de pornografía muy tempranamente en chicos jóvenes que acceden desde sus dispositivos móviles a cualquier momento, a cualquier edad,
que les hacen creer también que un desempeño sexual es el desempeño que ven en esos videos. Esos videos están editados, son modelos, a veces un video que puede durar unos minutos tomó varias semanas en producirse, pero se termina armando una representación de cómo debería ser el desempeño mío, ¿no? en la conducta sexual, el desempeño sobre todo en chicos jóvenes en la conducta sexual. Y cuando ellos llegan a esos momentos de intimidad, no encuentran que no tienen esos desempeños. Entonces muchas veces evitan la exposición por una forma de poder regular la ansiedad que les genera, cómo me voy a desempeñar en un contexto íntimo si yo no tengo el rendimiento o la apariencia física que tienen los modelos que yo veo en este tipo de videos. También es un aspecto muy interesante que cada vez se conversa más y yo creo que necesitamos hacer más investigaciones en esa dirección, tiene que ver con el juego patológico y con todo lo que son las apuestas online. Adicciones también. Es que vuelta te digo, te menciono esto de la recompensa inmediata, ¿no? La recompensa inmediata que me trae gran satisfacción y que es de una gran intensidad. Entonces hay una especie Pero como... se evapora rápido también. Se evapora rápido, es esto de que es muy efímera. Y poder conseguir aquellas cosas que a mí me dan una gratificación más estable implicaría que yo me involucre en procesos complejos que pareciera que no son los que están estimulados por la tecnología. Sí, yo creo que la tienen bien complicada en general las personas, porque la tecnología nos está afectando a todo, pero es interesante hacer un doble clic en los hombres y quisiera llevarte a un lugar de esperanza. Porque si no, nosotros no tenemos ningún sentido de existir y aquí hay que cumplir el propósito de Sanamente, que es entregar herramientas concretas. Hombres, de verdad se nos acabó el tiempo, pero en cortito. Si nosotros creemos que nuestros hijos están en problemas, ¿qué sugieres? Si eres un hombre y estás escuchando esta entrevista y crees estar en problemas en alguno de los ámbitos que hemos hablado, ¿qué sugieres? ¿O qué espacios podrían ser un refugio para el nuevo tiempo de ser hombre? Mira, considera la ayuda como la actitud inteligente. La ayuda nos permite acceder a todo lo que tiene que ver con las intervenciones tempranas y siempre es más fácil resolver un problema antes de que este problema sea una catástrofe. Pedir ayuda ante cualquier sospecha. Pedir ayuda ante cualquier sospecha y entender que el pedido de ayuda es la actitud inteligente. Entender que en los varones muchas veces lo que tenemos que observar es el cambio en la conducta. Las familias, mi sugerencia es más escuchar, no, porque enseguida vemos algo y ya tenemos una idea, entonces nos quedamos con esta idea. Escuchar, preguntar, ¿no? Escuchar la versión que tiene nuestro hijo, nuestro familiar más cercano. Esto que te mencionaba recién, estar atentos a cambios en la conducta, estar atento al cambio en la conducta y también poder llegar a ayuda profesional. Últimamente han habido muchos avances y los profesionales estamos cada vez más capacitados para poder ayudar a las personas y no solo estamos capacitados, sino que tenemos ganas de poder ayudar. Pero como te mencionaba antes, nuestra gran limitación es que nos tienen que venir a buscar. Estamos llegando a los colegios, estamos teniendo programas de prevención. Las redes sociales no son un demonio. Las redes sociales también pueden ayudar a difundir estos mensajes. Entonces, usar las redes sociales efectivamente, preguntar, observar las conductas y pedir ayuda tempranamente, yo creo que esas serían las claves para poder encontrar un poquito de luz al final del túnel de cualquier problema. Mantener los amigos también leía la otra vez. Fundamental. Cuidar los grupos de amigos. Fundamental. La socialización, yo creo que la pandemia nos enseñó eso. Somos seres sociales. Por eso te mencionaba antes que uno de los indicadores de riesgo es el deterioro funcional. Cuando voy avanzando, voy perdiendo mi contacto social, eso tiene que a mí llamarme a la reflexión. Muchas gracias. Un placer haber estado aquí, Paloma. Nosotros tratamos de encontrar muchos caminos y muchas salidas. Hace un tiempo atrás en Sanamente compartíamos este estudio de Gallup que contaba que los hombres a medida que iban envejeciendo y perdían, por ejemplo, la pichanga, el fútbol de cada semana y la universidad, la tasa de amigos que tenían caía muy drásticamente. Entonces, mantener frecuentemente este músculo de tener amigos en esos lugares, pero después conservarlos, puede ser una buena manera de enfrentar lo que viene hacia adelante, porque efectivamente nos sostenemos en redes, no nos sostenemos como individuos, porque así somos humanos y vinimos en grupo a la Tierra. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más.
decía, atravesamos complejos tiempos para las comunidades educativas. Se están enfrentando muchos desafíos. Necesitan adaptarse, pero también necesitan sostenerse mientras todo esto ocurre y lograr, ojalá, salir fortalecidas. Eso es un proceso difícil y hay que ponerle energía, ánimo y foco. ¿Cómo podríamos fomentar la resiliencia a nivel colectivo en toda la comunidad? Ana Forés, pedagoga española, experta en materia de convivencia escolar, nos comparte algunas claves concretas que nos permitirían cultivarla en la siguiente cápsula. La resiliencia se trabaja desde el vientre materno y evidentemente vas adquiriendo como recursos, ¿no? Pues la autoestima, la confianza, la creatividad, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? Todos esos elementos que cuando realmente nos tengamos que enfrentar a una adversidad los ponemos en juego, ¿sí? Pero esos recursos los tenemos que ir trabajando desde siempre. Uno de los elementos clave para ser resiliente es la red. Entonces, tejer esa red en la escuela es muy importante. Y una práctica muy sencilla es eso: yo estoy pendiente de ti, tú tienes que estar pendiente de mí, ¿no? O yo estoy de ti, tú de él y él de mí, ¿sí? Una cosa tan sencilla hace que esa red esté apoyándonos y también permitiéndonos que si yo en algún momento no estoy bien, sé que te cuento contigo, y que si tú en algún momento no estás bien, tú vas a contar conmigo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los niños y las niñas tengan esa red de apoyo, ¿no? Que se sientan con confianza para pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces el pedir ayuda es lo que más nos cuesta, porque es como sentirnos vulnerables. Entonces, ¿cómo creamos unos contextos de seguridad para que podamos ser más resilientes? Pues justamente en la comunidad educativa, pues sentirnos que somos red, ¿no? Que somos comunidad, sentirnos que participamos de los procesos de decisión, por ejemplo, de esa comunidad educativa. Por tanto, yo me siento escuchado, yo me siento valorado, yo me siento parte, ¿no? de esa comunidad. Todo el tema, por ejemplo, que no le damos nada de valor y es muy importante, es el humor. El humor es una herramienta súper poderosa de la resiliencia. ¿Por qué? Porque el humor, cuando tú estás en un problema, tú no ves la solución. Para ver la solución tú te tienes que coger perspectiva, y el humor te ayuda a desdramatizar y encontrar la solución. Entonces, el humor se tendría que estar trabajando más en casa y en la escuela, por ejemplo. Mira, yo creo que la premisa sería no perder la esperanza, que tiene mucho que ver con la resiliencia, ¿no? Cuando creemos que el mundo ya está fatal, ¿no? Y que total, hagamos lo que hagamos, no va a servir para nada, y hemos perdido la partida. Tenemos que confiar en nuestros chicos y en estas chicas, tenemos que confiar en sus potencialidades y tenemos que confiar en su futuro. En nuestra nueva sección, nuevecita de paquete, que nos tiene tan contentos, además porque ustedes también nos han demostrado su felicidad, vamos a hablar de una expresión conocida, utilizada por algunos, y llega entre bombos y platillos: cuático o cuática. Un concepto que tiene muchos usos, pero en general se usa para agregar intensidad según el contexto. Podemos pensarlo como una especie de aliño emocional, un merquén chileno que se le agrega dependiendo de lo que estamos queriendo decir y se usa tanto para describir personas como situaciones. Entonces, podemos decir: la fiesta de Navidad estuvo cuática, para contar que ese festejo estuvo bueno, estuvo intenso, estuvo divertido. También podemos usarlo para quejarnos, porque la prueba de manejar estuvo cuática. Y resulta que en el fondo estamos queriendo decir que fue muy difícil de resolver. Cuático o cuática representa emociones ligadas a la sorpresa, como el entusiasmo, la conmoción, que activan y alertan frente al entorno. También hay otras que representan la intensidad, que puede sentirse como una especie de provocación o agresividad, pero también como una especie de euforia
poder o una inspiración, como la exposición estuvo cuática, es como realmente era increíble, era hermosa, era inspiradora. Así que si reconoces que está siendo a veces muy cuática y te cuesta manejar esa emoción, puedes preguntarte si vale realmente la pena invertir esa cantidad de energía en esa situación o reaccionando a esa situación. O podrías tal vez cultivar tu paz y elegir tus batallas. Quienes estén interesados en conocer más detalles en el libro El arte de las emociones chilenas, pueden revisar más en la cuenta de Instagram @emocioneschilenas. Llega el momento de los puntos de encuentro donde compartimos iniciativas, ideas, sendas declaraciones que alguien ha dado, pero que nos permiten de alguna forma despertar, encender la luz del encuentro comunitario. Y este es muy real, porque nuestro primer punto habla de los círculos de escucha de la corporación Escuchar, un espacio en el que se reúnen miembros de alguna comunidad, por ejemplo, vecinos, algunos que pertenezcan a la comunidad escolar, organizaciones, para que puedan compartir sus inquietudes, puedan desahogarse y estar en contacto con otros. Está apoyado por la metodología de la terapia comunitaria integrativa y estos círculos facilitan vínculos sociales, fortalecen la resiliencia y favorecen la autonomía. Facilitados por monitores especializados, aportan reglas para realmente poder escuchar, como por ejemplo, quedarse callado, algo básico. Además, hablar en primera persona, porque a veces damos por sentado que el otro piensa lo mismo y conjugamos las cosas en nosotros. Y resulta que el otro no se siente interpelado por lo que yo estoy diciendo. También se recomienda no dar consejos y no juzgar al otro, que es algo que además hacemos con bastante facilidad. Los círculos crean un espacio para que las personas puedan potenciar su manejo del estrés, puedan cultivar su autoestima, fortalecer la confianza y reconocer sus valores y motivaciones, teniendo al grupo como una red que los sostiene. Estas reuniones son gratuitas. Algunas se realizan de forma presencial y otras online. Todos los lunes a las 7:30 de la tarde. Si quieren conocer más sobre los círculos, dónde, de qué hablan, cuándo ocurren y quieren participar en ellos, pueden visitar la página web y encontrar mucha más información en www.corporacionescuchar.cl. En la rutina diaria muchas veces hablamos, pero no siempre nos escuchamos de verdad. Los círculos de escucha son espacios seguros y respetuosos, donde las personas compartimos experiencias de vida, sin juicios, sin consejos, sin interrupciones. No es terapia, es presencia, es escucha y humanidad compartida. Te invito a vivir esta experiencia, porque todos y todas necesitamos ser escuchados de verdad. Como ustedes tal vez se han enterado, hoy tenemos una ley que regula el uso de celulares en los colegios y en las salas de clases. Pero, ¿cómo estamos regulando el uso de esas tecnologías en las casas? El Centro de la Familia y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica hizo una encuesta a 390 padres, madres y cuidadores de niños y niñas hasta los 6 años en la región metropolitana. El 60% de los cuidadores manifestó que los menores no tenían que usar pantallas en lo absoluto. El 92% de los cuidadores declararon poner en práctica estrategias de supervisión y control de los contenidos. Sin embargo, en términos concretos, en la vida real, se demostró un control parental mucho más permisivo. El 67% de los padres reconoce que sus hijos se exponen diariamente a la pantalla de los celulares. El 25% de los encuestados admitió que los niños se exponían a pantallas entre 30 minutos y 1 hora al día, con el 10% de los menores expuestos a más de 2 horas, un número muy por sobre las recomendaciones de los expertos y de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere apenas 1 hora para el rango de 0 a 5 años. A lo que yo agregaría además que esa hora no es en celulares, es en pantallas de televisión no interactivas. Encontramos que a pesar de que hay un rechazo masivo, sobre el 76% de los padres o cuidadores que entrevistamos señala que encuentran que es malo que sus hijos usen pantallas,
sobre el 65% igual declara que sus hijos e hijas usan la pantalla, ¿no? Y entonces es como una tensión entre el deseo y la práctica, que se ve afectada también por las condiciones en cuales las familias crían hoy día, que es muy difícil, se ven sobredemandados y hay múltiples tareas que tienen que hacer, entre ellas el cuidado de los niños. Es necesario educar, sobre todo a los padres y cuidadores, sobre el impacto del uso de las pantallas. Nos vamos a ir a una pausa aquí en Sanamente, pero siempre de la mano de ustedes, que nos ayudan a imaginar posibilidades para sentirnos mejor. Me llamo Gabriel López y tengo 33 años. Cuando estoy abrumado, con pena, me gusta en primer lugar escuchar música, relajarme un poco, también tocar música y ejercicio. Me gusta mucho practicar artes marciales y el yoga también. También es como muy bueno estar con amigos, amigas y gente cercana, familia. También reposo mucho cuando estoy con mi familia. Uno pone más cosas en perspectiva cuando está con otras personas y al ver también los conflictos de todas las personas que te rodean, pone en perspectiva lo que uno está pasando. Volvemos en Sanamente tratando de desafiar las grandes tareas que vivimos hoy frente a la atención. Su atención está todo el rato, se va con un pajarito, vuela con un picaflor, vuelve con una polilla, porque nos cuesta mantener la atención. Sin embargo, existe un antídoto al que le llaman de forma muy cuática, como decíamos al inicio de este programa, mindfulness, pero que en términos concretos se trata de prestar atención de forma consciente. ¿Y cómo? Utilizando la vida cotidiana. Se lo contamos en la siguiente cápsula. Mindfulness, una palabra que se escucha mucho en el último tiempo, pero suena complicada. La dicen en la tele, la practican influencers o incluso algunos colegios la están integrando a sus aulas. Pero, ¿qué es? Según el monje budista Thich Nhat Hanh, el mindfulness o conciencia plena es una energía que nos ayuda a estar despiertos en el momento presente, es decir, a que podamos vivir las experiencias sin distraernos con malos recuerdos, diálogos internos o preocupaciones futuras. Aunque suena difícil de lograr, según el programa de ansiedad, estrés y sueño de la Universidad Católica, hay pequeñas cosas que ayudan a incluir esta práctica a tu vida. Por ejemplo, 1. Cuando vayas a un lugar caminando, trata de hacerlo con calma. Regula tu respiración, escucha los sonidos, siente el viento y pon atención a tus pasos. Suelta el celular. 2. Algunas veces trata de comer en silencio. Concéntrate en los sabores de la comida, mastica con calma, imagina cómo ese alimento llegó hasta ti y agradece. 3. Al acostarte, imagina que una luz recorre tu cuerpo y que cada vez que llega a una parte, suelta la tensión. Respira con calma y relájate completamente sobre tu cama. Se trata de habitar la experiencia. Puedes partir con estos 3 trucos que te ayudarán a comenzar a vivir en el presente. Llega nuestro recomendado y queremos ofrecerles una serie, porque abre un sinfín de conversaciones, en especial las que tienen relación con la salud mental de los hombres. Ese es el tema principal que aborda Terapia sin filtro, o su título en inglés, Shrinking, que cuenta la historia de Jimmy, un terapeuta que está lidiando con la reciente muerte de su esposa y que en ese proceso de duelo decide romper las reglas tradicionales de la terapia y empezar a probar nuevas prácticas con sus pacientes, de alguna forma sin tanto filtro. Es una producción que permite observar con otros ojos la enorme dificultad que tienen los hombres para reconocer y actuar sobre sus problemas de salud mental. También lo modela, ¿no? Porque los problemas que tenemos todas las personas son muy distintos y en esta serie, tanto en la voz de los personajes hombres como en las de mujeres, podemos entender que eso que sentimos se puede abordar de otra manera y que definitivamente es para tanto, porque esta frase no es para tanto, no hay para qué si no estoy loco, muy de hombre cuando uno le dice como, ¿qué tal si revisaras esto tal vez? Lo interesante es que la manera en que destraba esas puertas, en que abre esas ventanas, es el humor, la comedia.
y muestra dificultades que hemos vivido todos y todas, desafíos que ocurren en toda clase de relación, la relación entre los padres y los hijos, las madres y las hijas, las relaciones de pareja, los límites éticos de ejercer una profesión, los amigos, la necesidad de mantener los amigos, de no perderlos. Tiene 3 temporadas, es un programa que permite hablar sobre duelo, sobre culpa, sobre amistad, sobre el amor, sobre la soledad, sobre la conexión. Y por eso les muy sugerimos que lo vean, ojalá acompañados para que lo puedan comentar. Está disponible en Apple TV y vemos un poquito a continuación. Is back. Oh, thank God. There he is. Welcome back. Thank you. That's so nice. Okay. All right. Alice is going to be heading off to college soon. I'm going to play soccer in Connecticut. How you dealing with it? All I want is for her to live with me until I die peacefully. And then she can go off and make whatever mistakes a young woman in her 70s might make. Well, that sounds healthy. I know I got to move on, but I'm so stuck, man. Things change suddenly with the break of the dawn. Life is going to keep demonstrating what you need most. La muerte, el duelo, la diferencia son algunos de los temas que toca esta serie que es tan fantástica, de verdad se las recomendamos. Además, reírse siempre hace tan bien y reírse juntos, mejor todavía. Pero antes de irnos les queremos dejar la información de un sitio que se llama Hablemos de TOC. Es un espacio colaborativo de intercambio de información, de psicoeducación sobre el trastorno obsesivo compulsivo, abierta a pacientes, a padres, a familias, a profesores, a profesionales. Ustedes pueden revisar toda la información en la página web www.hablemosdetoc.cl/toc. Estamos en unos tiempos muy desafiados, pero también cada vez estamos hablando más sobre las cosas que nos duelen, sobre las que nos preocupan. Nunca es tarde para abrir esa puerta que lleva hacia nuestro interior, acompañado de un buen amigo, una buena amiga, de su pareja, de un terapeuta. A veces hay una oreja más cerca de lo que uno cree y tal vez lo que uno tiene que decir es: no me siento tan bien, estoy incómodo con algo, e iniciar esa ruta que siempre lleva a las honduras del ser. Y esa exploración, la exploración hacia adentro, también tiene enormes satisfacciones. Yo se lo juro, se lo juro, se lo juro. Suena desafiante, suena difícil, pero lo que uno encuentra en esos rincones siempre tiene una piedra preciosa que le da mucho sentido a la vida que vivimos. Así que con toda nuestra energía sanamente les decimos nos vemos muy pronto, que agarren la valentía que se requiere para ir a esos lugares y si no, no importa, vamos a seguir incentivándola en el próximo capítulo. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.